quería preguntar más o menos si me podían decir como de dónde son. Si alguien se atreve, me manda en el micrófono. Coihueco. Coihueco, buena. Yo soy de Pichilemu. Yo soy de Antofagasta. Buena, bacán. Rancagua por acá. Doñihue. Doñihue, Rancagua, Iquique. Ah, bacán. Quintero por acá. Quintero. Acá, ¿De dónde? Mayoa. Mayoa. De Licantén. Licantén. Bacán. Mira, me gusta mucho que me digan de dónde son, porque me imagino más o menos la visión que tienen ustedes de los hospitales, de dónde son, como todas las experiencias de dónde han nacido. Ahora llegaron a Talca, está el Hospital Grande, no están pasando por el Hospital de Talca, ¿no es cierto? Van al Hospital de Curicó. Sí, Talca tiene, o sea, la Universidad de Talca tiene todavía el Hospital de Curicó y no rotamos en Talca. Ya, bacán. Yo soy de la segunda generación de la U de Talca y nosotros fuimos como a los que lanzaron al Hospital de Talca. La UCM nos quería destruir. Pero ya, vamos a empezar. Y acá le pongo un grande, ¿no es cierto? ¿Se ve? ¿Sí? Los que tienen No en pantalla, ahí sí. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, en pantalla completa, sí. Ya miren, mi presentación, me pidieron a mí en un comienzo que hiciera una presentación, de que yo hablara como de atención primaria y de enfermedades de atención primaria. Al principio me tincó, pero yo dije, pucha, ¿sabéis qué? Yo me acuerdo que cuando pasé en la universidad como que también me pasaban ciertas cosas, pero nunca me explicaron como de qué se trataba la atención primaria. Como que la atención primaria tú la vas viendo con tu experiencia en el CESFAM, cuando te mandan en la U, y generalmente a veces son bastante fines, porque la gente que te manda no tiene mucho tiempo para recibirte, ni eso. Entonces, lo que quiero hacer yo es que ustedes se queden con una idea, y con lo que yo me quedo más satisfecho es que ustedes se queden con la mirada que uno debería tener desde la atención primaria, que a mi parecer no es la misma mirada que uno tiene desde el hospital. ¿Ya? Nosotros somos, generalmente, no sé cómo están ahora con la malla, pero los estudiantes de medicina nos forman generalmente en hospital. Nos enseñan semiología en los hospitales, medicina interna en los hospitales. Entonces, nuestras primeras como aproximaciones a los pacientes son a los pacientes hospitalizados, a los pacientes que están en cama, a los pacientes que están muy enfermos. De hecho, dentro de mis primeras anamnesis en semiología me dijeron, escoge paciente, y yo escogí un caballero con un accidente vascular que no hablaba, no entendía nada. Entonces, como que la idea de la atención primaria es que ustedes se hagan una idea de más o menos el sistema de salud y cómo ésta está posicionada. Para que se vayan satisfechos le hice un menú. Y ese menú tiene como 4 temitas. El primero es la ubicación de la atención primaria de salud en el sistema de salud. El segundo tema es como la estrategia de la atención primaria. Y los últimos 2 temas son cómo conocer a la población y la mirada de los problemas de salud que tenemos que tener desde ahí. Tengo preguntas, me imagino, aquí necesito un poco de interacción y necesito que me hablen y que me cuenten, por ejemplo, cuántas personas se atienden menos de una vez al año en algún centro de salud. Aquí. Yo. Sí, hay varios que tratan de ni siquiera ir a los consultorios, al médico. ¿Y cuántos hay que se atienden, por ejemplo, en salud más de 6 veces al año? ¿Habrá alguien por ahí? Yo no sé si 6 veces, pero mi consultorio es súper bueno y siempre vamos. O sea, no solamente yo, mi familia en general. Pero, por ejemplo, ¿tú cuántas veces te enfermas y vas a consultar? Ah, no 6. ¿Menos? ¿Más? Menos. Ya, bacán. Mira, mi idea de esta pregunta es, a ver, me aparecen aquí unas cositas, bacán. Mi idea de esta pregunta es para que ustedes hagan una idea también de que las personas no van más de 3 veces al año al CESFAM. Entonces, que nosotros, como salud, somos una anécdota nomás en la vida de la gente.
La gente probablemente tiene que ir al médico, es como un evento, la gente se pone nervioso, se ducha, va perfumada porque como que le da vergüenza que el médico le encuentre, no sé, un mal olor, o que le diga que está cochino, o que lo rete. Entonces, es un momento súper importante, pero a pesar de que ser un momento súper importante, es 2 veces al año. Entonces, mi idea es que ustedes se queden con la mentalidad de que, chiquillos, nosotros somos salud, pero no somos como la vida del paciente. Entonces, cuando a veces los pacientes no cumplen con las indicaciones que uno les da, no se enojen, porque los pacientes no están viviendo del CESFAM ni de las indicaciones que le da el médico, tienen otra vida. ¿Ya? De esta foto puse que hay gente que se atiende en clínica, hay gente que se atiende en hospitales, puse el hospital de Curicó. No sé si se ve. Y el CESFAM de San Javier, hay gente que se atiende en CESFAM. ¿Ya? Entonces, era lo que les explicaba. Hay gente que se atiende en hospital, en CESFAM, hay gente que se atiende particular, hay gente que no se atiende. Cuando yo entré, cuando yo estaba estudiando, generalmente la gente hablaba de los hospitales, yo los especialistas los conocí en la U. Nunca había ido a un especialista porque en Pichilemu hay hospitales chiquititos. Solo hay EDF. Entonces, no sabía, pues no sabía hasta que salí, yo creo que ahí empecé a conocer como muchas cosas de que los médicos y los profes obvían, como que te hablan cosas y tú, sí, el COSAM, bacán. Entonces, más o menos los quiero introducir a cómo funciona el sistema de salud chileno. Y quiero partir con esta diapositiva, donde me imagino que esto ya lo han visto todos, esta gente todas la conocen, pero probablemente cuando yo hubiese estado estudiando nadie sabía quién era quién, porque a nadie le importaban estas cosas, pero ahora tenemos la suerte de que todos lo ubican. Entonces, el Ministerio de Salud es la autoridad sanitaria de nuestro país, que está liderado por el ministro Mañalich, ¿no es cierto? Y el Ministerio de Salud se divide como en 2 grandes subsecretarías. El Ministerio de Salud, quédense con la sensación que es una casa, que es una persona, el ministro, pero está conformado de mucha gente, y eso es el Ministerio de Salud. Estas 2 casas son la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Traten de no anotar, por si alguien está anotando, porque después uno no pesca cuando anota, por si acaso. La Subsecretaría de Salud Pública generalmente se preocupa como dice el nombre, salud pública. En este momento la Subsecretaría de Salud Pública es importante porque estamos en un episodio de pandemia, de infecciones que son, ¿no es cierto?, que comprometen a la población en general, se preocupa de las vacunas, se preocupa del seguimiento de los pacientes con tuberculosis, se preocupa de cerrar algún negocio donde la gente le está dando diarrea porque el sushi está infectado, se preocupa de ver algún lago, algún basural, ver los problemas de salud de la gente como públicos, fuera del hospital. Y la Subsecretaría de Redes Asistenciales es la parte del ministerio que se preocupa como de las instituciones, de los edificios de salud. El hospital, que se preocupa del servicio de salud regional como tal, que se preocupa de los consultorios, y como todas las instituciones en sí. El Ministerio de Salud, si nosotros vemos como yo les decía, de una casa, de una persona, el Ministerio de Salud está en Santiago, y el sistema de salud es en Chile. Entonces, ¿cómo nosotros dividimos este Ministerio de Salud para que pueda llegar a todo el país? La Subsecretaría de Salud Pública se transforma en la Seremi, que es la Secretaría Regional Ministerial, y hay una por región, y los servicios de salud en el país son 29. Si bien en Talca, ya voy a hablar como que estoy en Talca, nosotros en Talca tenemos un servicio de salud, hay otras regiones que tienen más de un servicio de salud. En Santiago, por ejemplo, nosotros tenemos 6 servicios de salud, en la quinta región hay 3 servicios de salud, y estos servicios de salud administran los hospitales y los centros de atención primaria de salud. Ahora, como bien enfocado a la región del Maule. En la región del Maule, si nosotros como personas de la región del Maule podemos encontrar distintos hospitales, y hay hospitales grandes, hospitales chicos, hospitales que tienen urgencia, hospitales que tienen hospitalizados, hay consultorios. Dependiendo de los hospitales se dividen por complejidades, pero creo que se queden como con la idea de que los hospitales donde hospitalizan gente, y son chiquititos, que son por ejemplo, el Hospital de Constitución, el Hospital de Teno, son hospitales comunitarios, ¿ya?
La gente que vive ahí solo puede acceder a lo más a ese hospital. Y la gente cuando se complica, tienen que ser derivados a un hospital de mayor complejidad, que en este caso sería Talca. O los médicos cuando quieren hacer una interconsulta al especialista, tienen que derivarlo a Talca. Y esa gente tiene que llegar a las 8 de la mañana al hospital de Talca. Esa gente se levanta a las 5 de la mañana para ducharse, para llegar limpios, tomar el bus y llegar a Talca. Quiero que se hagan esa idea. Eso me pasaba a mí en Pichilemu, por lo menos. Y así como están los hospitales, ¿no es cierto? Estábamos hablando de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, también están los consultorios. Este es un mapita de Talca, donde en los puntitos rojos encontramos los servicios de atención primaria, que son los consultorios. Les quiero mostrar esto porque quiero que cuando hablemos de consultorios siempre tengamos esta mirada de mapa y como mirada desde arriba, como si fuésemos un dron. Y cuando busqué mapa de Talca, me costó encontrar un mapa delimitado de Talca y les puse ese mapa en la esquina, que es de 1960, que es de Talca, y muestra cómo era Talca, bueno, Talca en 1960, pero esta información, por ejemplo, a nosotros desde la atención primaria es súper importante, porque con esto yo veo, yo digo, te apuesto que si ahora recorremos por esas calles de Talca, encontramos todas las casas antiguas, encontramos población que vive adulta mayor, población que vive sola, muchos edificios nuevos porque esas casas se demolieron o se cayeron también por el terremoto. Y las casonas grandes generalmente también pueden vivir muchos inmigrantes, porque en las casas grandes suelen vivir hartos inmigrantes. Por lo menos acá en Santiago pasa eso. También, por ejemplo, importante saber del mapa es que pasa un río, que hay carretera. ¿Por qué nos va a servir esto? Porque la gente vive ahí, pues. O sea, tenemos esta gente que vive a la orilla del río, al final del centro, probablemente gente, una población más periférica, la gente quizás no sale con tanta tranquilidad como sale la gente del centro, la gente no puede salir en la noche, y todo eso determina la salud de la gente. Tenemos dos perspectivas para mirar la atención primaria de salud, ¿ya? Yo cuando, no sé, esto yo le puse antiguo y nuevo porque puedo hacerlo nomás porque yo hice la diapo, pero esto no está en ninguna parte. Miren, cuando yo salí de la universidad yo tenía la mirada de la atención primaria de salud como en esta visión en binocular. Cuando uno mira por binocular ve una pura parte, solamente ve lo que tiene de frente. Y con la formación que uno tiene en hospital, la atención, ahí tengo algo en el chat, no sé si alguien escribió, yo, perdón, lo editaste. Cuando uno se forma en el hospital, generalmente como médico está enfocado en ver la enfermedad de la gente. Uno trata enfermedades, es muy difícil enseñarle a la gente a cómo ser tan sana. De hecho, una tarea que tienen para cuando salgan es saber prescribir el ejercicio. Sabemos prescribir ejercicio, sabemos dar una dieta adecuada. Uno tiene más o menos ciertas cosas, pero sabe tratar muy bien una enfermedad. La idea, yo creo que de la atención primaria es que la gente no se enferme, es mantener a la población sana. ¿Ya? Y yo creo que la mirada que nosotros tenemos que tener, así como les mostré el mapa, con un binocular no podíamos ver este mapa. Entonces, yo les recomiendo que tengan esta mirada de dron. Ustedes deciden si se quedan con el dron o si se quedan con los binoculares, que es más nuevo. Que es centrada en el sistema y las personas. ¿Por qué digo eso? La visión en binocular clasifica al sistema. No sé si se entiende esto porque igual está como bien en esquemas, pero si el sistema de salud fuese un objeto, podríamos decir que la visión en binocular interpreta al sistema de salud como una pirámide, que esta pirámide clasifica ciertos niveles de salud dependiendo de la complejidad y la complejidad de la enfermedad. Entonces siempre dicen que la atención primaria es como lo más básico, es como lo más fácil. Los médicos de atención primaria, hay gente que dice que no hace nada. Y ahí sí tenemos como el secundario, que son, por ejemplo, el nivel terciario en este esquema, implicaría a los pacientes que están hospitalizados. Ahí yo partí semiología, en esa parte del nivel de salud. El sistema primario, los pacientes de consultorio, los pacientes de CESFAM, y el nivel secundario es como el policlínico de los especialistas. Cuando uno va a ver tengo hora con el cardiólogo, ese es el nivel secundario.
como la atención abierta, donde el paciente no está hospitalizado, pero sí va al especialista. Tengo ahora con el neurólogo porque me duele la cabeza. Ese es el secundario. Y el cuaternario son institutos súper específicos. Acá en Chile nosotros tenemos 4 institutos específicos, que son el Instituto del Cáncer, el Instituto Geriátrico, el Instituto de el trauma, no, sí, el de neurocirugía y el Hospital del Tórax. Esos son los hospitales que tenemos específicos. Y están todos en Santiago. Eso debería estar todo en región, creo yo. Y mi invitación es a la mirada de dron. ¿Por qué? Porque si miramos como desde lo más amplio hacia lo más específico, tenemos el sistema de atención primaria como afuera, a lo cual todos pueden acceder porque es lo más amplio, es como lo más tangible. Están los centros, lo que le decía, el secundario, luego el terciario y el cuaternario, pero no todos pueden llegar, o sea, todos pueden llegar, pero no todos lo necesitan. Y la idea es ir concentrando los recursos para que, según mi mirada, es que la gente trate de no llegar ahí, porque la gente lo pasa mal, y porque la gente cuando llega ahí, es gente que está enferma. Entonces, quiero que se hagan una idea, me hice aquí un ejemplo con los Simpsons, de qué se tratan estos sistemas, estos niveles. El nivel de atención primaria, o sea, el nivel primario que es el de atención primaria, ¿qué gente accede ahí? Accede ustedes, porque son gente sana, gente con sus familias, acceden sus familias, puede ir el papá, puede ir la mamá, puede ir el hijo, pueden ir todos juntos. Si uno tiene un problema de salud del trabajo, porque el trabajo también te provoca problemas de salud, puedes ir ahí. Nosotros sabemos que tú trabajas, nosotros sabemos que tú estás estudiando, sabemos que es algo importante que tenemos que considerar en tu vida. Sabemos que mucha gente va al consultorio porque necesita una licencia, y la gente se enoja, y hay médicos que se enojan y dicen, vienen por la pura licencia. Sí, pues efectivamente, en el sistema de salud, o en Chile, la única forma a la cual tú puedes acceder a un permiso para poder faltar a tu trabajo son las licencias. Pero más que se queden con la sensación, y esto me lo dijo mi tutor en algún momento, más que no quererle dar la licencia, yo creo que el desafío es entender por qué quieren la licencia. Algo les debe estar pasando. Por algo no quieren ir a trabajar. La gente generalmente de floja no pide licencia. El sistema secundario son los centros diagnósticos que son un poco más avanzados, son los centros de especialidades donde la gente se va a hacer exámenes un poco más específicos para tratar ciertas cosas. Y tuve mucha suerte porque puse a March acompañando aquí a Homero, y quiero que se queden con la sensación de que cuando el paciente llega solo, probablemente a hacerse un examen, detrás hay toda una familia que está asustada, hay toda una familia que está preocupada, que les costó mucho acceder a esa hora. Para que los tratemos bien, tengamos presente eso. Y en el sistema terciario tenemos a los pacientes hospitalizados. Los pacientes con los cuales nosotros aprendemos y aprendemos a hacer examen físico entre 5. Y les preguntamos cosas, y ellos tienen mucha buena disposición para poder ayudarnos. A veces nos juegan unas malas pasadas porque nos contradicen delante de los doctores y ahí quedamos, pero ellos son los del terciario. Y ahí también puse a la familia porque la familia está muy asustada. De hecho, esos 5 minutos o 10 minutos que tienen para hablar con el médico son súper importantes para ellos. Probablemente definan cómo se van a sentir en la semana. Y en el sistema cuaternario aquí puse a Homero operado y ya pues está en el Hospital del Tórax. Ustedes deciden, yo les cuento que hay más de una forma de cómo ver el sistema de salud. ¿Ya? Yo les recomiendo que miren como dron. Porque la mirada en binocular probablemente los va a dejar solamente ver los problemas biológicos, pero si miran desde arriba, pueden ver los problemas psicológicos, los problemas sociales, los problemas biológicos, y si alcanzan a ver, aquí puse en celeste porque no todos pueden verlo, los problemas espirituales. Hay mucha gente que dejó de fumar porque se lo prometió a Dios, y si uno como médico como que puede tocar ese tema y hablar de eso y de lo importante que son Dios, o no sé, una vez hice una visita domiciliaria, y igual a mí me dan susto los temblores, por ejemplo. Antes no, pero ahora no sé por qué sí. Y en la visita domiciliaria como que me bloqueé, pues. Y la señora me miró y me dijo, ¿sabe que esta casa es tan chica que no se va a caer? Y no le tenga miedo como a las cosas que Dios nos manda.
Y ¿sabéis qué dije, bueno, qué cuático es cómo la gente se refugia en Dios y cómo la gente se siente como, yo no soy religioso, cómo la gente tiene como ese valor y la resiliencia en lo espiritual, entonces es importante considerarlo. Así como también lo espiritual es cuando uno cree en uno mismo, o uno dice, oye, nosotros somos el peor virus en esta pandemia. Eso también cuenta dentro de la espiritualidad. Así como también cuando el paciente está a punto de fallecer y tienen como un fin de vida muy prolongado y tú le decís, ¿sabe qué? ¿Por qué no reúne a todos sus hijos? Y cuando llegan todos los hijos, los pacientes fallecen. Eso yo creo que va en lo espiritual, según yo. Entonces, esta mirada en pirámide del sistema de salud se enfoca en la enfermedad biológica, clasifica a los pacientes en los niveles de atención y excluye a que puedan participar en otros. O sea, tú estás en el primario, estás en el secundario y en el terciario. Y menosprecia, siento yo, el nivel primario. Es una visión un poco más vertical, como que los de arriba miran para abajo. Y eso no es así, somos todos un equipo. Entonces se centra en la complejidad de la enfermedad. Y el otro enfoca varias dimensiones de la persona, y eso se define como integralidad. Y clasifica a los pacientes según las necesidades en salud. Eso se dice como centrado en la persona. Y considera a todas las personas de la atención primaria. Cualquier persona que sea FONASA puede ir al consultorio. No cualquier persona no puede llegar al hospital porque necesita una interconsulta. Y también accede, la gente de atención primaria no solamente está en los consultorios, sale de ahí. Ya va a hacer visitas domiciliarias, si nosotros van a los colegios, si pesquisan que hay un problema, no sé, pues donde, bueno, más tarde les voy a contar, pero quédense con lo de territorialidad, que vamos a hablar de eso. Las estrategias de la atención primaria de salud, si nosotros tenemos que darle funciones, son 4. 4 con las que yo no estoy de acuerdo, o quizás sí, no sé. Pero son promoción de la salud, prevención de salud, tratamiento y rehabilitación. Como que eso es lo típico cuando uno le pregunta, cuando a mí me preguntaban con alumnos, así como, ¿qué hace la atención primaria? Y ahí ese era un mantra, promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. La realidad es otra, es así. El sistema de salud está desbordado por tratamiento. La mayoría de los pacientes vienen al consultorio porque son pacientes crónicos, y la mayoría de los pacientes viene por morbilidad. También hay mucha gente de los equipos de salud que dicen, ay, salud familiar, sí, a nosotros nos gusta promoción de salud, y van a entregar flyer a la feria. Eso no es promoción de salud. Promoción de salud es enseñar a la gente a ser sana, pero no ir a poner vacuna, ir a hacer pintacarita, o ir a tomarle la presión a la gente, así como ya vamos a hacer promoción de salud, le vamos a tomar la presión, y nadie se quiere tomar la presión, pues si que paja que te la piden públicamente alta, es como asumen. Y prevención de salud, esos son los exámenes preventivos generalmente, y la gente tiene más accesibilidad a ciertos exámenes que a otros, que son la mamografía, los exámenes de sangre, los PAP, y eso va todo dentro del marco de la prevención. ¿Ya? Rehabilitación, yo aquí dejé que ni siquiera tocara el techo, porque de rehabilitación tenemos súper poco. Tenemos muchos pacientes con artrosis de rodilla, por ejemplo, hablando de lo más básico, pues uno le dice, ya, sí, con el paracetamol se le debería pasar, baje de peso, pero nadie le enseña a la señora a hacer una sentadilla. O sea, ¿cómo van a tener esa pierna, esa musculatura fuerte para que no le duela la rodilla si nadie le enseña y tampoco pueden acceder a eso? Eso es rehabilitación. Y también es prevención. La estrategia de la atención primaria considera más que el CESFAM. APS no es CESFAM. Yo ya les dije ya que es un nivel atención primaria y también es una estrategia. Ya puse esta foto, de nuevo mirada desde dron, ¿no es cierto? Mirada desde arriba, donde en naranjo puse los CESFAM, que son los centros de salud familiar, puse los CECOF, que son los centros comunitarios de salud familiar, puse el COSAM, que es el centro de salud mental, el centro comunitario de salud mental, y los CCR, que son los centros comunitarios de rehabilitación. Esas cosas son atención primaria, y cuando yo estaba estudiando me decían COSAM, yo ponía cara de sí nomás, porque si no me iban a preguntar qué era, y me iban a retar. Los SFAM, el SFAM, el consultorio que la mayoría conoce. Si alguien tiene una duda con esta sigla o con estas funciones, porfa pregúnteme. Yo asumo que no saben. Así que la idea mía es que aprendan. El CECOF es un centro de salud, es como los centros de salud familiar adentro se dividen por sectores. Y eso se lo voy a mostrar en la siguiente imagen.
Un centro de salud familiar, adentro se divide, como la atención de los equipos, dicen ya, tenemos el sector azul, el sector rosado, el sector amarillo. ¿Qué pasa cuando el sector verde, por ejemplo, acá atrás, queda muy lejos del CESFAM? Las autoridades dicen ya, acá hagamos un SECOF para toda esa gente porque el CESFAM le queda muy lejos. Entonces el SECOF cuenta como un territorio, o sí, un territorio del CESFAM. ¿Ya? Los COSAM son los centros de salud mental comunitarios. No todos los problemas de salud mental son para un psiquiatra, o no todos los problemas de salud mental son para que te lleven al hospital. Y a veces también hay estrategia de que hay muchos problemas de salud mental y si tú los mandas a todo el hospital, lo vaya a colapsar el hospital. Y están los centros comunitarios de rehabilitación, que los centros comunitarios de rehabilitación son donde la gente puede... están los kinesiólogos, están los fonoaudiólogos, donde rehabilitan a la gente como tal, como su nombre lo dice. Es muy difícil, no todas las comunas tienen porque depende mucho de las platas que tengan que tengan las comunas. Por eso también van a haber comunas que hay muy pobres, hay comunas muy pobres y hay comunas que tienen muchos recursos. Y eso es porque la atención primaria, gran parte se financia por las municipalidades. Esa es como la primera parte del menú. Espero que hayan quedado como con una buena entrada. No sé si alguien tiene dudas. Yo tengo una duda. Dale tú. Dale tú. Yo tengo una duda. Ya, primero nombre. Nombre, curso, ¿qué haces? Quiero... Dale tú primero, perdona. Dale más. Perdón. Verónica, de quinto, de lo de Talca. Al final, siempre hay un CESFAM y un SECOF, pero un COSAM y el CCR, ese no siempre está ahí, depende de la plata de la municipalidad. Mira, siempre hay un CESFAM. Sí. ¿Ya? A veces, por ejemplo, en ciudades muy chicas, es tan poca gente que ni siquiera hacen un CESFAM y hacen un hospital comunitario. En Pichilemu, donde yo vivo, no hay CESFAM, hay un hospital comunitario. Y eso significa que hacen atenciones de CESFAM, pero tiene una urgencia y hospitalización. Pero generalmente la mayoría de las comunas tienen CESFAM. ¿Ya? SECOF es cuando hay como cierta población que está muy lejos y dicen, ya sabéis que la gente de acá, por ejemplo, tiene que... En esta foto, por ejemplo, esto que yo puse aquí como que separa el verde de los demás es una carretera. Entonces tú decís, ya esta gente está aislada, como que cuesta que lleguen, no hay colectivo, no hay micro, es difícil llegar. Ahí vamos a ponerle un SECOF. No sé si se entiende. Sí. Y los otros dos depende, ¿de qué depende si colocan un COSAM? Depende de la cantidad de población y de los recursos que tengan. Pero por mí, que haya COSAM en todas las comunas, en todas partes. Creo que en Talca yo conozco que hay un COSAM en la Florida, no sé si hay otro más. Sí, dígame, es lo único que conozco, eso preguntaba. Sí, por ¿Y ahí el está la SECOF, que hace lo mismo que un CESFAM? Sí, es como un territorio del CESFAM y dependen del CESFAM. Ya, entiendo. ¿Ya? Muchas Gracias. veces, no, de nada, gracias por preguntar. Muchas veces hay cosas que se hacen, como el SECOF depende del CESFAM, hay cosas que tienen que ir a hacer al CESFAM, por ejemplo, tomarse exámenes. Es como ya, aquí nosotros lo podemos atender, pero los exámenes se toman en el CESFAM y la gente tiene que ir para allá. Esa era mi duda. Yo soy Tomás de cuarto en de Medicina en la Chile y Bueno, tenía la duda de, claro, que el SECOF en sí mismo tiene menor capacidad resolutiva que el mismo CEFAM y depende absolutamente de él, ¿no? sí, exacto. Y la otra duda, que el CEFAM igual ve patología de salud mental más básica, cuenta con servicios de psiquiatra, no sé si va una vez a cada cierto tiempo, psicología, de todas formas hay, ¿no? Sí, siempre hay psicólogos. Los psiquiatras no todos van, eso depende de la estrategia que implemente la comuna o el hospital en el cual están adosados. A veces ellos dicen, ¿sabéis que manda todo para acá nomás? O otras veces dicen, ¿sabéis que nosotros vamos a ir y los vamos a apoyar, les vamos a hacer, ¿cómo se llaman estas? Pero como consultoría, eso, donde tú podés presentar pacientes o a veces también le enseñan como ciertos tips. Entonces depende de la estrategia que decidan las comunas o los servicios. Sí, gracias Tomás. Gracias. ¿Alguna otra consulta con respecto a eso? Tengo una duda. Sí. Hola, soy Nicolás, de cuarto en la Chile igual. Me queda una duda entre la diferencia entre un hospital comunitario y un hospital común y corriente. El hospital común y corriente es como el hospital que tiene una urgencia
y el hospital generalmente tiene ciertas atenciones de especialidades. Por ejemplo, hay un hospital donde tú tienes ahí pediatras, internistas, gine y cirujano. Y el cirujano, depende del tipo de hospital. Pues, te estoy hablando como del hospital más básico para poder como diferenciarlo de un hospital comunitario. El hospital comunitario, por ejemplo, es un hospital que está solo con EDFs. Y los EDFs son los que están como a cargo de este hospital, un EDF es el director, y ahí entre ellos se dividen como entre qué programas van a estar, y además tienen una urgencia también, y también tienen un servicio hospitalizado. Generalmente los EDF se van a los hospitales comunitarios. ¿Se entiende? Me Sí, imagino muchas que gracias. ya, acá. ¿Alguna otra consulta? ¿O alguna reflexión? Yo tengo una consulta respecto del tema de los COSAM. Porque, como cuál es la, digamos, presencia real que tienen, porque yo en verdad no, o sea, sabía que existían, pero como que no conozco, por ejemplo, alguno que esté cerca de mi casa. Y en el mapa, creo ¿Tú que en el de dónde eres tú? perdón, mi nombre es Tirso, soy de tercero de medicina en la Chile. Ya. Eh, ¿Y y dónde vives tú? ¿En Santiago? en Peñarolén, Peñarolén, ya. sí. Y me llama la atención también porque, bueno, el cuadrito es como gris, según lo que está en la diapo, pero en ¿Mm? esta diapo ni en la otra vi como ningún cuadrito gris, entonces... Sí, porque no todos tienen COSAM. No todas las comunas tienen COSAM. Entonces, haberte puesto todo aquí en esta foto de la comuna era muy idealista y ustedes se iban a quedar con la sensación de que todos tenían que tenerlo, pero no todos tienen. Por ejemplo, yo creo que igual el COSAM es como el nombre genérico, digámosle de una manera. Hay otros lugares que le tienen como nombres especiales. Por ejemplo, Providencia se llama Provisam. Hay otros que ya iban variando, ¿cachai? Pero generalmente todas las comunas deberían tener COSAM, ¿ya? Igual los COSAM no tienen como los super letreros de hola, soy un COSAM o este es el COSAM, porque los COSAM, la salud mental está súper como estigmatizada. Entonces a la gente como que le da, ya yo creo que tener un super letrero que es como un centro de salud mental gigante, a la gente le dice, pucha, yo no quiero ir para allá, pues yo no tengo como, no quiero que me vean aquí. Generalmente a los COSAM mandan a gente con alcoholismo, por ejemplo, gente de tratamiento de drogas. Y no No sé sé, qué tan bueno es eso. Acá la gente siempre se pierde y no encuentra cosas y no tipo, llega a la hora. pero ¿sabéis qué es lo bueno de eso? De que los COSAM sean territoriales, que la gente igual conoce sus barrios. Entonces tú le decís, oye, mira, el COSAM está entre Lima y Grau. Y tú Ah, vivís sí. cerca, ¿cachai? Ujú. Pero sí, yo creo que por ahora, como está la salud mental ahora en Chile, es mejor no poner un super letrero de como super centro de salud mental, como si la gente no va al psicólogo por eso, porque te van a tildar como de loco, ¿cachai? O como que te van a sacar el rollo. Como que falta mucho de saber de salud mental. En el chat dicen que el COSAM de la Florida, que está en Talca, está dentro del mismo CEFAM. Sí, está adosado al CESFAM, pero no funcionan juntos, son independientes. Sí, sí, pueden pasar por el COSAM, igual bacán. Pueden conocer muchas cosas. Muchas No sé si gracias. tienes una pregunta más para seguir a la segunda parte. Yo, doctor. Dime, José, nomás. Hola, mi nombre es Fernanda Lobos, soy interna de la UTAL, sexto año, ¿Ya? Súper. y tengo una duda, porque yo en febrero estuve en el internado de psiquiatría ¿Ya? y quería preguntarle si el COSAM es lo mismo que el hospital de día, porque se le llamaba así. Sí, no, el hospital de día es otra estrategia como de salud mental. El hospital de día tú tienes que está en Curicó, Curicó, cerca del Líder, ¿no? no el que está atrás del hospital casi. Es una casita, entonces está como súper escondido. Ya, no, el hospital de día es como un hospital, de cierta manera. Tiene atenciones exclusivas como de psiquiatra. Ujú. Y la idea de ello es tratar como ciertos problemas que tenéis que ir como más frecuentemente y, y tienen como su grupo de pacientes. Sí.
Sí, ¿no es cierto? Y ahí también dan como medicamentos como más fuertes, hacen como ciertas dinámicas, Ujú. pero de cierta manera es como, tiene una atención más de hospital que comunitaria, Mm, ¿entiendes? ya. Sí. Quizás no te di la mejor explicación de hospital de día, pero es como eso. Sí. ¿Alguna otra consulta? Cinco Sí, minutos. yo tengo una consulta. Dale. Mi nombre es Pedro, estoy en cuarto de medicina en la Universidad de Chile. Y mi pregunta es si es que los SAPUs, aparte de estar integrados en los SFAM, también están integrados en el SECOF. Esa es mi pregunta, si es que el SAPU también está en el SECOF. Sí, generalmente los SAPU están adosados, más que el SECOF, como el SECOF es más chico, están adosados a los hospitales, o sea, perdón, a los SFAM, ¿ya? Pero quiero que se queden con esta aseveración de que los SAPU están adosados a los SFAM solamente estructuralmente. Por ejemplo, los médicos que ven a los pacientes del SAPU, pues yo creo que de hecho ahí tenemos un desafío nosotros desde la atención primaria, porque la gente generalmente por tener una hora más rápida va al SAPU. Entonces hay muchos problemas de salud que nosotros no pesquisamos. Pueden haber, no sé, niños con dolores abdominales muy frecuentes que tú decís ya, y cada vez que van al SAPU, como lo ve un médico distinto, le va a dar Viadil. Ya, listo. Pero si tú después te ponías a ver todas las atenciones que ha tenido ese paciente, probablemente podríamos sospechar que tiene, no sé, sospecha de abuso. Entonces, si la gente, si estuviese como adosado a los SFAM, podrían analizar los casos. Pero generalmente son médicos que ni siquiera saben cómo funciona el SFAM porque van a hacer el turno nomás. Entonces, se dice que está adosado, pero solamente en estructura. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Alguien dijo cómo se supone? ¿No? Ya, seguimos. ¿Se escucha, no es cierto? Sí. Ya, súper. Entonces, la segunda parte es afrontándose a las personas con problemas de salud crónicos. Mi idea de esta presentación es que todos se queden como con una imagen general, que todos se queden con ganas de saber más cosas, que todos también a los que no les tincó digan, pucha, parece que no me tinca mucho esto. Y después, como dijimos que era un ciclo de talleres, vamos a ir viendo como determinados problemas de salud en específico. Pero yo creo que es súper importante ver primero lo general. Enfrentándose a los problemas de la salud de las personas. Cuando uno llega a un territorio, lo primero que, como recomendación, igual son expectativas, porque cuando uno llega a trabajar al tiro y lo va conociendo mediante la práctica, es conocer el territorio. El territorio donde tú llegáis, es súper importante que conozcas más o menos cuánto es el porcentaje de adultos mayores, cuánto es el porcentaje de adolescentes. Los adolescentes no van al consultorio. Yo creo que hay mucha gente que trabaja en CESFAM. Cuando digo consultorio y digo CESFAM, trato de decir lo mismo, a pesar de que no son lo mismo. Cuando la gente va al CESFAM, generalmente no van adolescentes, porque a uno le da lata preguntar, pues le da vergüenza que una señora grande te va y te pregunte cuestiones, te rete, no te quería enfermar. Mi crítica es como cuando la gente dice, ya hagamos esta hora segura de adolescentes, y te atiende una señora de 60 años y tú tenés 13, es como, puta, no sé. Hay que tener eso presente cuando uno hace este tipo de atención. Es importante conocer si hay pueblos indígenas cerca o la mayoría, o si hay gran porcentaje de gente que tiene alguna etnia distinta, porque puede ser que tú a toda la gente le dejes pastillas y en verdad la gente, en verdad, escucha, van a la machi que está como a la vuelta y no le importe mucho lo que tú le estás dando. O hay distintas creencias. Siempre es importante conocer las creencias que tienen. Para la gente mapuche, por ejemplo, que tú sepas que son mapuches y tú la saludís como, ya no me acuerdo, o sea, no conozco mucho de los mapuches, pero que tú a la gente le digáis marimari, ya es distinta la atención, porque dicen, no, me consideran a mí como soy mapuche, y la gente mapuche vive los mapuches, pues sí es mapuche. ¿Cachai? El porcentaje de inmigrantes es importante conocerlo, porque los inmigrantes tienen condiciones de salud que son muy distintas a la de los chilenos. Tienen trabajos que son distintos,
viven hacinados, no están con toda su familia, tienen trabajos donde no tienen tanta seguridad social. Es súper importante conocer eso. Conocer también si hay mucho consumo de droga en el territorio en el que está, y cuál es la seguridad, porque eso te va a servir primero a ti, y eso también te habla de qué tanto sale la gente a las calles, porque por ejemplo, hay mucha gente que dice, ya recomendación, usted que es sobrepeso, ya salga a hacer ejercicio, pero si cachai que están asaltando afuera de tu casa, si cachai que en la noche están robando, si cachai que en la noche se juntan a fumar o a drogarse, eso también habla de las indicaciones que tú vayas a dejar. La idea es que uno dé indicaciones que la gente pueda cumplir, por no dar un recetario y que después tú digas, ay, esta señora ni pesca, y después viene de nuevo. Como esta diapo la puse de medicinas complementarias, es un gráfico, o sea, una tabla que publicaron en la Encuesta Nacional de Salud del 2010. Y aquí grafican que, por ejemplo, la prevalencia de la percepción de beneficio con la atención que tiene la gente. ¿Cuánta gente, por ejemplo, cree en la naturopatía? Un 96% de la gente a la cual encuestaron cree en la naturopatía. O sea, 96% de la gente piensa que hay agüitas que le van a ayudar. Piensan que hay friegas con ciertas hierbas que le van a ayudar. Hay ciertas terapias, por ejemplo, la terapia floral que le va a ayudar. Así como también la homeopatía y muchas otras medicinas complementarias. Y lo quiero unir a la pregunta que había hecho yo al principio, de cada cuánto van al médico. Entonces, créanme que la mayoría de la gente trata de no tomar pastillas, trata de venir al consultorio, de resolver sus problemas por otra parte. Pero si nosotros podemos aprender de estas cosas y recomendarle además esto a la gente, le va a hacer mucho sentido. Esta es la Encuesta Nacional de Salud del 2003, 2010 y 2017. Eso no lo puse en el título. Y quiero que analicemos con detalle esto, porque por ejemplo, si nosotros vemos los avances del 2003 al 2017 del tabaquismo, vemos que sí, pues, bajó. Pero si nosotros nos ponemos a revisar qué se hace en el consultorio, en el CESFAM por el tabaquismo, no se hace mucho. Entonces, acá intervinieron las políticas de salud pública, que le hayan subido el precio a los cigarros, que no le vendan a los menores de edad, que ya no vendan cajetillas de 10, eso hace que baje. Pero a pesar de que las mujeres y los jóvenes han aumentado el porcentaje de tabaquismo porque son cigarrillos mentolados. Esa es una estrategia para que la gente vuelva a caer al cigarro, o por lo menos siga probando sabores nuevos y no tenga interés en dejarlo. Pero si vemos la mayoría de los otros problemas, desde el 2003 al 2017 se mantienen estables o han aumentado. Y mucha gente le echa la culpa a la gente. Pero la culpa no es de la gente, la culpa es de nosotros. Y a lo que quiero ir acá es que a lo mejor, si nosotros vemos acá, la mayoría de los problemas de salud no se solucionan en el consultorio ni en el hospital. La mayoría de los problemas de salud se solucionan afuera del CESFAM y se solucionan afuera de la salud porque no es la salud la que nos enferma, son otras cosas las que nos enferman. Ya es el transporte, son las horas de trabajo, la exigencia del trabajo, las relaciones con otra persona. Depende de muchas cosas, pero la respuesta no necesariamente va a estar en salud. Y la mayoría de los pacientes, si vemos acá, que esta la publicaron en una guía del MinSal del 2019, pero también tiene que ver en un dato que analizaron en el 2010, de la Encuesta Nacional de Salud, el 74,6% de la población tiene 2 o más patologías crónicas. O sea, 3/4 de las personas ya tiene dos o más patologías crónicas. Por eso yo digo que en los pilares de la atención primaria, la mayoría de las funciones de la atención primaria se enfocan en el tratamiento, porque ya tenemos mucha gente enferma. Y el 16,5% de las personas tiene más de 5 patologías. Es harto. Y probablemente de este 16,5% de las personas que tienen más de 5 patologías no se atienden solamente en el CESFAM. También tienen que ir al diabetólogo, que en el hospital, que solamente ve la diabetes, y a la señora si le duele la cabeza le va a decir, no, eso véalo en su consultorio. O probablemente también se ve en el nefrólogo, o se ve en el gastroenterólogo. Y muchos de esos problemas
como que están solamente sesgados y siento que la gente tiene como poco acceso a que le resuelvan todo. Además, en la atención primaria actualmente estamos funcionando bajo un sistema de programas que se llama, que cuando trabajen lo van a odiar, o se les va a hacer muy fácil. Pero hay atenciones de salud donde la gente solo puede acceder a que te vean la diabetes, y no tenéis tiempo para verle las rodillas. Entonces, es muy difícil de que la gente como que acceda a que le resuelvan todos los problemas de salud juntos al mismo tiempo. Y es muy difícil acceder a tener hora también. Doctor, preguntan en el chat si el porcentaje solamente considera a la población adulta. No, esta habla de la población en general. Sí, eso creo que respondí muy corto. Ya, pero eso era. Este gráfico, no sé, necesito que acá me digan sí o no alguien de las universidades que están aquí, si lo han visto o no. Sí, en salud pública, Sí. no. ¿Ah? Sí, en salud pública lo mismo. ¿En salud pública dónde? El local. ¿El OTAL? ¿Y la Sí, odiaron? lo tal acá también. ¿La odiaron o no? ¿Le explicaron mucho de esto? ¿Se le hicieron aprendérselo de memoria? Fue horrible. Fue una prueba explicándola. Ah, no, Ese qué fue el horrible. ramo. Eso fue el ramo, ya. Entonces, si lo han visto, miren, yo nunca me lo he aprendido. A mí en la beca de medicina familiar me hicieron aprendérmelo para la prueba y yo lo miraba y decía, ya, sí, sí me lo sé, pero si me lo hacía escribir, no me lo sé. No me lo voy a aprender tampoco. Pero sí sé qué cosas están dentro de este gráfico. Importante, como le venía explicando, las determinantes sociales de salud son las, como ciertas, bueno, como dice el nombre, determinantes que definen cómo es la salud de las personas. Y mi recomendación de esto es que en los que ustedes ven como determinantes intermedios, donde están las condiciones de empleo y trabajo, trabajos domésticos y de cuidado, ingreso y situación económica, vivienda y situación material y entorno residencial, traten de cuando vean a los pacientes siempre preguntarles eso. Siempre preguntarles eso, porque cuando ustedes preguntan eso se pueden adecuar a las indicaciones que le dan a la gente. Si tú, en vivienda y situación material, si tú le decís, ay, haga ejercicio en la casa y la señora vive con 8 personas más en 2 piezas, y probablemente si sale a la calle, pucha, le da miedo que la asalten, no le podéis mandar a hacer ejercicio. O la gente de ingreso y situación económica, y tú le decís, ¿sabe qué? Le voy a dar licencia. Y le voy a dar licencia porque me tinca por 6 días nomás. Y la señora te dice, no, doctor, pero deme más. Tengan presente de que la licencia no le pagan todos los días que ustedes le van a dar de licencia, eso lo tienen que tener súper claro. Y yo creo que más que ser abogado de las enfermedades, sean abogados de la gente. Uno puede ser justiciero desde este lado del mesón, digamos. Y también hay mucha gente que no tiene contrato, pues. Entonces si tú le dejas licencia, pierden las horas de trabajo nomás, pues, y los jefes le dicen, ¿sabe qué? No, pues si tú tenés licencia no podéis trabajar. Y la gente necesita trabajar esos 10 días que tú le diste de licencia, pero nadie se los va a pagar. Así como también en condiciones de empleo hay gente que guardia de seguridad y trabaja en la noche. Y por eso probablemente tiene su diabetes descompensada porque tiene unos horarios del demonio. Con respecto a los determinantes estructurales, están los ejes de desigualdad, que según yo y según a mi parecer, esas son como todas las luchas sociales que nosotros tenemos en este momento. Con respecto a las clases sociales, con respecto al género, con respecto a la etnia y los territorios. Y ahí está como el eje donde se centra el poder generalmente, y eso concentra qué gente tiene más poder o qué gente es más privilegiada que otras. Y en el contexto político y socioeconómico, más o menos habla lo que se está peleando ahora con el estallido social, ¿no es cierto? Y lo que se está dando más en evidencia ahora con lo que pasa con la pandemia. Lávense las manos, por si acaso. Este gráfico yo lo encontré, una vez me lo presentaron y después me costó mucho encontrarlo, así que les voy a mandar la diapo para que no lo pierdan y guárdanlo, pónganle una estrellita en el Gmail, no sé. Esto habla del modelo ecológico de los cuidados médicos, ¿ya? Quiero que vean este cuadro, como dice en el cuadrito celeste, que hay 1000 personas en este macro. Este cuadro celeste son 1000 personas, ¿ya? De 1000 personas, por ejemplo, vamos a hablar de un síntoma X, 800 personas reportan que tienen un síntoma. Acuérdense de la mirada de dron, imagínense estas cuadras, estas calles, su población, de la cual ustedes están a cargo. 800 personas pueden reportar un síntoma,
y de estas 800 personas que reportan síntomas, 327 consideran que tienen que ir al médico. Pero de esos que van al médico, solamente van a un consultorio de atención primaria 113. ¿Ya? De esos 113, 65 podrían ir a una atención médica alternativa o complementaria. Y de todos los pacientes, de 1000 que son de su territorio, probablemente en un tiempo determinado solamente 8 van a ser hospitalizados y solamente 1 va a estar hospitalizado en un centro médico académico que podría ser como el Hospital de San Miguel que abrieron ahora en Lautarca, no sé si se llama Hospital de San Miguel, pero ahí. O en algún centro universitario para los que están en la Chile también. Entonces, eso es súper importante. ¿Por qué? Porque la mirada en información hospitalaria que tenemos nosotros, que es más que nada en el nivel de atención secundario y terciario, nosotros miramos así. Esto conocemos de la gente. Nosotros conocemos a la gente que está hospitalizada, que son 8 de 1000. Es gente que cuando te enseñan la insuficiencia cardíaca, que cuando te enseñan el daño hepático crónico, tú los veías en las etapas más avanzadas. Tú aquí le podéis preguntar a alguien con insuficiencia cardíaca crónica, o sea, insuficiencia cardíaca congestiva, perdón, si tiene que dormir con 3 almohadas. ¿Se ve el mouse? ¿Se ve como el cursor? ¿Sí? Ya. Sí. Probablemente el paciente que nosotros vamos a ver en el CESFAM, que está acá, puede hacer en algún momento una insuficiencia cardíaca, pero esa persona todavía duerme con una almohada. A esa persona todavía no se le hinchan las piernas, esa persona es hipertensa. Entonces tenemos que cuidarla para que no llegue acá. Tratemos de que los pacientes no lleguen a hospitalizarse. Y acá quise ejemplificar con la mirada de la formación hospitalaria. Entonces, cuando nosotros nos formamos en la universidad, hay un 27,6% nacional, que esto salió en la encuesta nacional del 2016, que tiene hipertensión. Pero nosotros vemos a estos pacientes que llegan con hipertensión. Entonces, probablemente los pacientes que conocemos con hipertensión en el hospital es gente que ya tiene problemas, es gente que ya tiene una hipertensión descompensada, gente que tiene algún daño de algún órgano, pero tenemos que tener la mirada desde la atención primaria y saber que cualquiera de los pacientes que nosotros vemos, aunque consulte por un dolor de guata, aunque consulte porque no puede dejar de llorar, aunque consulte porque está asustada porque ve el matinal, puede tener la presión alta. Y si nosotros lo pesquisamos antes, probablemente nunca llegue acá por una insuficiencia cardíaca. Y esa es la idea. ¿Y cuál es la mirada del especialista hospitalario? Que yo tengo la percepción de que hay muchos especialistas hospitalarios que, pucha, lo que ellos ven es lo mejor, ellos son los más sabios, y todo lo otro mandémoslo para atención primaria que no saben nada, pero solamente ellos saben esto. Solamente ellos saben cómo se desarrolla la enfermedad en un paciente que llega aquí. Y probablemente sean secos y se la sepan de memoria, porque, pucha, todos llegan igual, pues. Todos llegan en la etapa como muy clínica, muy típica. Por eso está ahí. Entonces, también es importante, desde la atención primaria, que cuando uno le llegan... No, espera, me perdí. Cuando uno le llega a un paciente, uno tiene que saber que es 1 de 1000 que puede venir con cualquier cosa. Y tiene que tener las habilidades clínicas para poder preguntarle, tener la paciencia, tener que tratar de adecuarse en cómo habla el paciente y en cómo piensa el paciente. Y a veces tratar de caerle bien también para que te cuente todo y poder pillar su problema. Porque tú no sabes con qué viene. El médico que está acá, sí sabe por qué viene, porque este paciente ya viene derivado. Este paciente probablemente, o viene con un síntoma típico. Pues. Hay gente que dice, ay, me duele la cabeza, voy a ir al neurólogo. Y no, a lo mejor no tiene una enfermedad neurológica, pero el neurólogo sabe cuáles son los diagnósticos diferenciales de dolor de cabeza. Sabe cuáles son las causas. Entonces, mi invitación, y yo sé que de acá, después todos van a ser especialistas de distintas cosas, pero que siempre tengan presente lo otro, de que también hay que aprender a manejar la incertidumbre. Los médicos internistas, por ejemplo, nos manejan la incertidumbre, piden todo al tiro, porque tienen todo a la mano y dicen, ya le vamos a pedir 500 exámenes. A veces también hay que saber esperar, hay que aguantarse un poquito, porque la gente igual paga los exámenes, no son gratis. Entonces, una descripción, por lo menos esto lo hice yo, no hay ninguna referencia.
de las consultas de atención primaria hay incertidumbre de qué tipo de consultas son. A ti te llega el paciente y sobre todo tus primeros pacientes estás tan asustado porque no sabéis si le vais a chuntar, si vais a alcanzar a preguntarle. Y no todas las consultas de atención primaria se asocian a una enfermedad. Ya hay mucha gente que va por otras cosas, que va por licencia, que va por el certificado, que va porque se siente mal, le duele la guata y se le duerme un brazo y tú decís, ya, pero esto no es una enfermedad, pero probablemente es porque el esposo le saca la cresta a la señora en la casa. Y la señora se está aguantando y no tiene a quién contarle porque está mal visto que te saquen la cresta. Pucha, pongan atención a ese tipo de presentaciones porque uno, con un poquito de tacto y quizás de repente hasta decirle, ¿sabe qué? Hay gente que lo pasa tan mal en la casa o hay gente que se guarda tantas cosas que los síntomas como se expresan por otra parte. Esa es una frase como muy mía que no tiene ninguna justificación, pero yo le digo, cuando yo estoy enojado a mí se me aprieta la garganta y me duele la guata. Hay gente que cuando está muy tensa y estresada se le aprieta el cuello, porque a usted a lo mejor no le puede estar pasando alguna otra cosa. No pierdo nada en preguntarle. Y ahí te la sueltan. Y es como, qué bacán que por darle ejemplos como tan normales o tan normalizados, o hablarle con tanta tranquilidad, los pacientes te cuentan sus problemas, pues, y tú los podías ayudar. Pero probablemente si le empezáis a preguntar así como, ya, ¿le duele la cabeza? Sí, ¿cuándo? Ya. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que le duele la cabeza? ¿De qué tipo de dolor tiene? ¿Eva cuánto? No, esto no es una migraña, se le va a pasar. ¿Cachai? Porque lo estáis viendo como enfocado en la enfermedad. Y la idea es no verlo enfocado en la enfermedad, sino que enfocarse en los problemas de la gente. Dije todo, no. La gente viene con más de una enfermedad y ahí te podéis volver loco. La gente tiene dificultad de acceso y hora, y como tiene dificultad de acceso a la hora, te pregunta todo de una. Y a veces cuando la resolvís todo muy rápido, te empiezan a preguntar más cosas para aprovechar la hora. Tengo pacientes que se han hecho sonar los huesos de los dedos, me dicen, doctor, ¿por qué me suena? Y es como, ya, pucha, y hasta explícale, ¿cachai? Si tenéis tiempo, explícale, y a la gente eso le va a hacer bien, y a decir, sí, no tengo una enfermedad, yo sabía, pero sabían, por lo menos se lo confirman. Y también hay un exceso de documentación a completar. Ese yo creo que es un desafío que tenemos desde atención primaria cuando ustedes estén, que van a estar cada vez más tecnológicos, y el sistema no está pensado en la tecnología. De hecho, creo que la pandemia es una oportunidad de dar a mostrar que existen muchas opciones tecnológicas para que podamos meter después y tecnologizar la atención primaria y el sistema de salud en general. Ese es el desafío que tienen ustedes. Tenemos pocos recursos y generalmente cuando tienen una hora de morbilidad tienen 15 minutos. Todo esto viene en 15 minutos. Es atroz. Ahora, esto también es como muy mío. Si quieren lo toman. No tiene ningún sustento bibliográfico. En medicina interna, en semiología, en cirugía, a uno le enseñan como a presentar o a entrevistar como preguntando el síntoma. Porque claro, pues ellos están enfocados en qué es la enfermedad. Entonces necesitan saber eso. Pero nosotros, que estamos desde la atención primaria y estamos desde el territorio, necesitamos hacer nuestra imagen amplia. Entonces pregúntenle a la gente siempre por antecedentes médicos, no le digan si usted tiene alguna enfermedad. Porque la gente te va a decir, no, soy sana. Pero, ¿usted tiene alguna condición crónica? ¿Usted es crónica? Decir condición crónica también le saca el estigma de enfermedad a la hipertensión, por ejemplo. La gente dice, sí, sí me dijeron que tenía la presión alta. Y tú vas, ya, pero si te dije si tenía una enfermedad. La gente no tiene por qué saberlo ni decirle así. Pregunten siempre por antecedentes de salud mental. Y den ejemplos. Digan, bueno, mi recomendación, que a mí me funciona harto, es como usted tiene algún antecedente de salud mental y te miran así como, ¿ya? Y ahí le decía, ha tenido depresión, ha tenido crisis de ansiedad, ha tenido cuadros de angustia, en algún momento se ha pensado matar. Y la gente te dice, ¿sabe qué? Sí, estuve tomando tal cosa. Sí, tuve depresión. Porque si tú le preguntas si tiene enfermedad, la gente no considera la salud mental como enfermedad. Antecedentes quirúrgicos, que hay que preguntarlo, ¿no es cierto? Fármacos y alergia, hay que preguntarlos también. Cuando preguntan fármacos, como tienen tan poquito tiempo, pregunten qué fármacos tienen. Nada más, qué fármacos están tomando, no cuánto ni cada cuánto. Lo importante es saber que lo que te va a consultar después, a lo mejor esto te va a servir, y ahí tú pregúntale con más detalle. Y también, si tú le vas a dejar algún tratamiento, si va a tener alguna interacción con el fármaco que tú le estás dando. Y sustancias, preguntar si consumen tabaco, alcohol, drogas y detallarlas. A mí me ha funcionado mucho detallar las drogas y decir, usted a veces se toma un clonazepam cuando está como muy angustiado, porque la vecina se lo dio.
Y a veces te dicen, no, no, yo no tomo clonazepam porque me hace súper mal. Y es como, ah, ya, mira, la gente igual recurre a estas cosas. Y los estudiantes siempre preguntan si toman Mentix, si toman metilfenidato, si toman sopiclona, ¿cachai? Porque también los estudiantes se tienden a automedicar y puede ser bueno, puede ser malo, porque hay muchos que saben, pero a veces se esconden otros síntomas, a veces se esconden otros problemas. Y preguntar también siempre por el trabajo, a pesar de que todavía no sabemos por qué vienen. Estas son las preguntas iniciales. Que te digan, hay mucha gente que, yo veo mujeres y yo les digo, ¿en qué trabaja usted? Me dicen en la Constru. Y yo así como, ¿ya? Y me imagino así una señora, pucha, revolviendo el cemento, y digo, ya, ¿pero qué hace la Constru? Y me dice, no, yo hago las boletas, soy de finanzas. Ah, ya, es distinto. Entonces, distinto como las indicaciones que le vaya a dejar a una paciente que no hace esfuerzo físico a otra que es sedentaria, que probablemente puede tener problemas por el mismo trabajo. Y el motivo de consulta, una vez que tú ya le dices a la persona por qué viene, una buena recomendación es que ocupen esta técnica que se llama silencio activo. Acá necesito un poco de interacción y quiero que me diga si hay gente que le molesta o le incomoda el silencio. Sí. ¿Sí? Sí. Me carga. Qué bueno que hablaron porque estaban todos callados y yo también me carga mucho. No. El silencio se tiene que ejercitar. Yo creo que es algo que hay que aprender. De hecho, yo creo que ahora aprendí a manejar el silencio y a hacer el silencio activo y bueno, puedo estar al lado de alguien que no habla nada y me da lo mismo. Antes me ponía muy incómodo, me ponía muy ansioso y hablaba cualquier lecera. Y pasa lo mismo con la gente. Entonces, si ustedes manejan esta técnica del silencio activo, por ejemplo, tú le preguntas tantas cosas, súper amable a la señora, y tú le decís, o el caballero, o el caballere, tú le preguntáis por qué viene, y la señora te va a decir, no duele la cabeza. Ya, por favor, hagan un silencio activo, aguántense 7 segundos, 8 segundos, cuenten en su cabeza, a propósito, sean malos. Eso a la gente le incomoda, entonces la gente empieza a rellenar y empieza a hablar otras cosas, pero no lo miren con una cara de, oye señora, qué rara, no una cara rara, porque la van a asustar y la señora se va a pasar el manso rollo. Pero la gente empieza a hablar, entonces dice, me duele la cabeza, pero yo creo que es porque estoy preocupada. Y tú dices, ya, pucha, y ahí está como en un ambiente y parece que la señora está muy preocupada. O me duele la cabeza y me duele acá atrás y te empiezan a contar. Y también me duele la guata, pero me duele la cabeza porque me quedé viendo tele hasta muy tarde. Y eso te da muchos antecedentes. Y a veces hay gente que te dice, me duele la cabeza, no sé, es que, y tú te quedas callado y te dicen, es que vine a preguntar porque mi papá tiene antecedente de cáncer, de cabeza, antecedente de cáncer cerebral. Pero si tú le decís, si la señora te dice, ¿por qué? Como en el SAPO, en una urgencia, que eso está bien, porque es el lugar donde hay que hacerlo, la gente te dice, me duele la cabeza, y tú tienes que decirle, ¿ya en qué parte, cuándo? Entonces, si tú le empezás a preguntar eso al tiro, la persona nunca te va a contar como alguno de sus miedos, la mayor preocupación que tiene. Entonces, si tú le empezás a preguntar cosas y no le decís como la respuesta a su preocupación, que tú no sabís qué es lo que en verdad le preocupa, la señora va a decir así como, ah, el médico ni me pescó. A pesar de que tú diste todo, así hiciste el manso examen neurológico. Pero no. Ya ese es el silencio activo. Practíquenlo. Practíquenlo con cualquier persona, funciona. 100% probado. A menos que alguien sepa que el silencio activo funciona, pues entonces se va a quedar callado igual que tú y van a competir y 15 minutos se acabaron y también pasa. Yo lo hice una vez con el psicólogo. Y después dije que soy tonto, estoy pagando. Resumir. Cuando la gente te cuenta mucho, ya, silencio activo, la gente te habla, suelta y empieza a hablar, silencio, 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 hasta que termine su super relato. A pesar de que se esté demorando 2 minutos, en verdad son 2 minutos, no es nada. Cuando les termine de decir eso, resúmale. Entonces yo entiendo que tal cosa, tal cosa, tal cosa, y lo que a usted le preocupa puede ser tal cosa y tal cosa. Y te va a decir, sí, ya, bacán. Como que está todo claro, ahora sigamos para adelante y esto vamos a ir en un tubo, lo vamos a hacer súper rápido. O la gente te va a decir, no, no le quise decir eso. ¿Ya? Cuando la gente les diga, siento un escozor, o siento que me carcome,
no traduzcan ustedes esas palabras, a nosotros nos enseñan y desde el hospital, que casi que es como que super flight si tú anotas eso, pues. Anoten eso y pregúntenle a la gente qué significa me carcome, no le pongáis, porque hay gente que dice, ya, tengo un escozor, y uno pone dolor urente, porque uno dice, ya, un escozor para mí es como eso, pues, dolor urente, y la señora el escozor, no sé, para ella el escozor es como un retorcijón. Entonces, traten de no traducir con sus palabras las cosas que dice la gente, pregúntenle bien lo que ellos dicen, porque está como escrito que eso se llama como síndrome de la Matrix, que es un problema que hace la gente de salud, que empieza a traducir con palabras de salud problemas de la gente que no son. Y aclarar, eso era eso mismo que le estaba diciendo. Y una frase tip es preguntarle, después de que la gente le termina de preguntar, si no les dice lo que cree que tienen, pregúntenle, pues, ¿y ustedes qué creen que tienen? O a veces les cuentan como súper mega problemas, que no calzan con nada, y si tú le dices, ¿y usted qué cree que tiene? No, es que yo quiero ver, no sé, sobre todo ahora la gente te puede contar muchas cosas para que le hagáis la PCR, y no te la cuenta, y dice, ¿y usted qué cree que tiene? No, es que quiero saber si tengo coronavirus. Ya, aclárale, no, usted no tiene síntomas de coronavirus, mire, probablemente hay que esperar, pero y ahí les dais las recomendaciones. Pero eso siempre te va a servir, porque es preguntarle por qué viene de otra forma. Frecuencia, este es un estudio que encontré de una tesis. Frecuencia acumulada de acuerdo a los motivos de consulta expresados en un usuario de SOME en un SAP. La mayoría de la gente va a consultar a los centros de salud por algo que les molesta, ¿ya? Y las cosas que molestan son fiebre, tos, dolor, vómitos. La gente no va así como, hola, o sea, igual también es válido, pero no es tan frecuente. La gente no dice, hola, vengo por diabetes. Hola, vengo por hipertensión. No, la gente viene por cosas que le molestan. Por eso van al consultorio, para que le resuelvan sus problemas, no sus enfermedades silenciosas, porque ni siquiera saben que las tienen. Más que nada quiero que se queden con eso. Y importante siempre, yo creo que desde la atención primaria, por eso quiero que me cuenten después, es si prefieren que veamos la hipertensión, o si vemos la diabetes, o si quieren que veamos estudio de la fiebre, estudio de la tos, estudio del dolor abdominal. Yo creo que la gente viene por esas cosas. Es más fácil quizás abordarlo desde la atención primaria. Dolor de espalda, tú decís, ya, dolor de espalda. Me empezáis a pensar todos los diagnósticos diferenciales. Ya, pues, ¿cómo estudiamos un dolor de espalda en atención primaria? Pues si no tenemos el TAC, no tenemos la resonancia magnética ahí mismo, no tenemos la radiografía, no tenemos la ecografía. A lo mejor hay que aprender a manejar ciertos medicamentos que son de uso crónico. Ideas. Cerrando más que nada, recuérdense que siempre yo llegué solamente en tip hasta motivo de consulta, porque no sabemos qué va a llegar. Entonces, si me pongo a hablar de cualquier cosa, ya me voy a centralizar en algo en particular. Siempre saber, entonces, cuando pregunten estas cosas, siempre consideran que la gente tiene estos determinantes de salud intermedia. Ya sea cual sea la indicación, la achunten o no la achunten, le haga sentido o no le haga sentido, las indicaciones que ustedes tienen que dejar tienen que ser orientadas por lo menos a estos determinantes intermedios. ¿Ya? A las situaciones en cómo vive la gente. Siempre adecúense a ellos. Las indicaciones son a cómo ellos se pueden adecuar, pero no obligan a alguien a comer una dieta hiposódica, hiperproteica, con, no sé, sin lácteo. Como que la gente no entiende esas cosas. La gente no puede comprar alimentos sin lactosa todo, por ejemplo. Tampoco todos pueden tener acceso a cosas integrales. Tienen que ver más o menos cómo son sus condiciones. Algunos almuerzan en los casinos de los trabajos, otros pueden llevar su almuerzo, otros son Uber, no tienen tiempo ni lugares para almorzar. Reconocer el territorio, siempre saber qué pasa, chiquillos, y conocer la zona. Importante que ustedes sepan dónde la gente tiene acceso a la farmacia comunitaria, dónde la gente se puede ir a tomar la presión a la farmacia, donde la gente puede comprarle pañales de adulto a su papá, donde la gente se puede comprar plantillas porque le duelen los pies, entre muchas otras cosas. Pero es importante saber dónde están las cosas. Y si no saben, la idea no es que vayan a recorrer ustedes, pero
pregúntenle siempre a la gente lo mismo y la gente se le van a empezar a repetir las preguntas. La gente sabe más que nosotros de los territorios. Y probablemente la mayoría de ustedes van a ir a trabajar a un lugar de fuera de donde ustedes viven. Igual es bacán trabajar como donde tú creciste, pero no siempre es así. Y esta es una foto que ama la gente de atención primaria. A mí no me gusta mucho, pero importante considerar que en la atención primaria una de las características que estas tienen son los principios del modelo de salud familiar y céntrense como en el circulito del medio, que siempre hay que centrarse en el usuario, hay que tratar de ser integrales, ¿no es cierto? Hay que considerar todos sus problemas de salud, y si el paciente tú no le puedes resolver el problema ahora, no le va a dar una respuesta, date el lujo de decirle, ¿sabe qué? Ahora no sé qué es lo que tiene, ahora no me aparenta como alguna enfermedad, algún problema grave, veamos cómo evoluciona, porque yo en este momento le estoy sacando una foto, y no estoy viendo la película entera de su problema. Lo que yo acá tengo es una imagen nomás. Y probablemente si yo la veo en una semana, esa imagen va a ser otra. Y la gente no le va a pasar nada, y traten de asegurarse que ellos puedan acceder ahora con ustedes. ¿Ya? Y estas otras cosas es que tienen el enfoque promocional y preventivo, intersectorialidad, que la gente participa en salud, entre otras cosas, que después veremos quizás. Entonces, como reflexiones, la atención primaria no es un nivel de atención, es una estrategia de salud. Hay que mirar la atención primaria desde un paradigma ecológico. De esto que yo le decía, que desde 1000 personas, no todos, o un porcentaje va a hacer tal cosa. Hay que tener un enfoque integral, hay que tener un enfoque familiar. Esta gente no vive sola, esta gente no tiene una relación perfecta con todos sus familiares con los que viven, se van a llevar bien, mejor con el papá, peor con la mamá, probablemente no se hablan con su mamá, o no se hablan con su papá y viven en la misma casa, averigüen todas esas cosas cuando ustedes consideren pertinentes. Y un enfoque comunitario, pues tienen que conocer más que nada qué hay, qué agrupaciones hay. ¿Tú vas al folclore que está ahí a la vuelta? Sí. ¿Y usted va al club de tejedoras? Sí. Conocer como las redes que la gente tiene. La gente siempre, además del consultorio, como van 2 veces al año, tienen una vida donde participan en muchas otras partes. Existen muchos modelos para entender la salud, así como yo le hablé del modelo ecológico, le mostré esta pirámide, le mostré esta foto en dron, son distintos modelos. Y el modelo que más se usa, que como me contaron que salud pública se trató de eso, también está el modelo de determinantes sociales, que la idea, como yo les digo, no es que se lo aprendan, pero sí que los tengan muy presentes. Hay que enseñar a la gente cómo estar sana. Ya, mi sueño es que la promoción y la prevención no se hagan en los consultorios. Yo creo que estamos tan desbordados que los consultorios quizás, pero esto es muy controversial. Deberían enfocarse como en determinadas cosas y a lo mejor, yo siempre digo, la gente aprende tanto de la tele, aprende tanto de los comerciales, aprende tanto de los matinales, que a lo mejor en algún momento, si cambian todos estos determinantes estructurales, se podría obligar a que la tele tenga estas cápsulas informativas para enseñarle a la gente a ser sana. La gente no sabe cómo estar sana, o si lo sabe, pero son las cosas como tan generales que son tan difíciles de aplicar. Y aquí, chiquillos, tienen una ventana para que conozcan la medicina del estilo de vida. Creo que ya algunos participaron en una charla ahí. Chiquillos, la medicina del estilo de vida le enseña a la gente cómo estar sana y se enfoca en evidencia netamente científica. ¿Ya? El sector salud no es necesariamente el origen, yo creo que no es el origen, ni la respuesta final a los problemas de salud, porque si bien desde salud muchas veces podemos tener todo para darle a la gente para que se le curen determinadas cosas, pero si esa señora no pudo juntar la plata en el bingo, porque así la salud acá, si no pudieron reunir la plata para el tratamiento, no se van a sanar. Y es así. Y tenemos que considerar que la salud está en todas partes. Una frase que una vez me dijo una profesora, que lamentablemente no recuerdo a la profesora quién fue, me dijo que el semáforo, por ejemplo, en la calle, que nosotros se pone en verde y tenemos que correr para cruzar la calle, decimos, hoy que corto este semáforo,
puede ser un limitante para los adultos mayores no salen a la calle, no la cruzan porque no alcanzan a cruzar los semáforos. Y eso hace que la gente no salga del lugar donde vive, que la gente no recorra. Los adultos mayores no van a las plazas porque hay muchos que tienen incontinencia o tienen terrenos que son muy irregulares, se caen, no tienen baño. La gente se encierra y encima viven solos y no sabemos qué pasa con los adultos mayores. Esa también es una pega que tenemos pendiente. Chuta. Y ojo, con el 74,6% de la población con multimorbilidad. Bueno, aquí en temas de pandemia quizás vamos a ver un desafío que hemos estado con la incógnita, que qué va a pasar con ese porcentaje. Lo que está pasando ahora yo creo que va a reducir esto. Y tratemos de que no siga todo igual. La idea es que estemos todos invitados a que hagamos, a que pensemos, a que busquemos estrategias, a que estudiemos, a que conozcamos otras cosas más allá de la salud, que conozcamos de otras partes, cómo poder intervenir en estos datos. Que la gente no llegue a ser ese 1% hospitalizado del médico. Y eso. Esa es la presentación. Yo creo que yo tenía muchas ganas de que viéramos esto primero. Igual hay harto, hay 169, pensé que se iban ahí. Es importante que conozcamos esto para hablar de atención primaria y hablar de problemas de salud. Creo que hablar de la hipertensión, de hablar de la diabetes, de la artrosis. Si no conocemos esto, pucha, nos vamos a enfocar en la enfermedad. Y la idea es que si hacemos las otras presentaciones, me importa mucho el feedback que ustedes me hagan después, para que lo orientemos así. Pues. Ya yo creo que es más entrete, pero yo estudio medicina familiar, entonces claramente es mi área de estudio. Así que eso, chiquillos. Voy a parar aquí la presentación y vamos a dar espacio para preguntas o comentarios, reflexiones. No sé si alguien quiere decir algo, no necesariamente tienen que hacer preguntas, si no están de acuerdo con algo, si algo les llamó la atención. Estuvo buena la presentación y me gusta que se enseñe bien el enfoque que hay que tener para trabajar en un CEFAM, porque yo creo que en la carrera de medicina es muy poco lo que se da esa visión, sino que nos forman más para ser, no sé, pseudo especialistas. Sí, pues, yo también creo lo mismo. Esto yo lo aprendí después, no lo aprendí cuando salí, pero creo que es importante cómo enseñarlo, o explicarlo. Que lata como que yo lo supe después, prefiero como que todos salgamos sabiéndolo desde antes. O que cambie por lo menos algo la mirada. Sí, porque generalmente es lo que uno trabaja iniciando la pega. O sea, Oye, al final... Ella es mi compañera, ¿sí? Ella es una infiltrada, ella estudió conmigo y está en Talca. Sí, yo trabajo en atención primaria. Y generalmente cuando salen de la U, lo primero que trabajan es en atención primaria, aunque sean unos meses, pero es necesario saber todo esto para poder trabajar esos meses. Y que valgan la pena esos meses para los pacientes. Gracias, Helen, por venir. Hay una manito arriba, Gabriel Zúñiga. Gabriel Zúñiga. ¿Aló, aló? ¿Sí? ¿Escuchan? Hola. Sí. Mira, yo encontré muy buena la presentación. Yo creo que es algo que lamentablemente en las universidades, como ya dijeron anteriormente, se le da muy poco énfasis. De hecho, yo creo que salimos más como médicos hospitalarios y trabajar en urgencia o en sala, y vemos muy poco lo que es consultorios, SAPU, trabajar en el CEFAM, visitas domiciliarias que también se hacen en atención primaria, y al menos tener como estos tips, y si vamos a seguir revisando temas más adelante, va a servir mucho para poder complementar lo que nos enseñan en la universidad. Así que gracias por el tiempo y estuvo muy buena. Bacán, qué bueno que les gustó. Bacán. ¿Hay más gente con la manito arriba? Cata Barrientos. Por acá. Hola José, gracias por la presentación, súper buena. Oye, yo quedé con unas dudas cuando estábamos hablando de conocer los territorios. No sé si tú tienes como acceso o alguna información sobre la población sordomuda. Con la población sordomuda, ¿en los territorios?
más que nada como para, por ejemplo, si uno llega a un lugar, conocer la cantidad de población y ver la necesidad de aprender lengua de señas, siempre es necesario, pero de repente cuando es una población muy grande, más urgente. Sí. Por ejemplo, desde la atención primaria, la población sordomuda generalmente es población que va a especialistas, Ah, porque probablemente en algún momento los diagnosticaron cuando eran pequeños. Ya le dijeron, usted es sordo. Le hicieron todos los estudios en el otorrino y ya nada más que hacer, pues el otorrino ya, chaito. Y esa gente puede ir a atención primaria. Probablemente si tú preguntas en atención primaria, siempre hay gente que hizo el curso o sabe hablar en sordomudo, que es como el facilitador, y a ellos tú les puedes preguntar porque probablemente igual son poquitos. Entonces claro. los conocen a todos. ¿Cachai? Ya, súper. Y también hay muchas asociaciones. Entonces, generalmente desde atención primaria, lo que se habla de la población sordomuda es saber cómo conocer ese lenguaje. Y más que nada, siempre la idea, y ojalá, como desde la buena suerte, que algún centro tenga un facilitador. ¿Cachai? O si no, ¿qué hace la gente? Es como, oiga, venga con un acompañante. Pero más que nada eso, yo creo que igual es importante conocer como eso, como verlo desde ahí, porque como están desde especialistas, uno también desconoce mucho a la población sordomuda y como que también tiene estigma y piensa que, no sé, se hacen muchas ideas preconcebidas. Pero Claro, eso, igual pueden tener hipertensión y terminar en ese spam, entonces igual sí, podemos conocer. igual pueden tener... Oye, hablando de los facilitadores, ¿cómo ha sido tu experiencia, por ejemplo, la cantidad de facilitadores, por ejemplo, para creol, para población inmigrante? Yo hice mi práctica de la beca en la comuna del Bosque, y ahí había facilitadores. Pero el facilitador se distribuía en determinados SFAM en la comuna. Gabriel, sí me acuerdo de ti, acabo de leerlo, claramente me acuerdo de ti. En la comuna, se distribuyen en la comuna, entonces decían ya, el facilitador va, Matania se llama, Matania va los lunes, ¿cachai? Pero si te tocaba el jueves, pucha, al final era mala suerte para el paciente más que para ti, por más que tú te frustraras y lo pasaras ahí horrible, es para el paciente, pues, porque no le podías resolver sus problemas. Tuve un compañero que hizo un curso de creol, ¿ya? Y ahí igual lo encontré seco. Sí, porque ocupó sus recursos, él le pagó a alguien de ahí, como que conoció por ahí a alguien y le enseñó creol. Y se juntaban los sábados y aprendió. Y para el CESFAM era bacán porque él era como el facilitador también. Pero también está la estrategia territorial de que tú conozcáis, por ejemplo, a cierta gente o a muchos, porque generalmente la gente inmigrante se junta, como que se juntan entre ellos, tienen sus grupos, sus comunidades. Entonces decirle, oye, podemos hacer una escuela de creol español, y nosotros aprendemos creol y ustedes aprenden español. Y eso es promoción, es prevención, es participación social. Y hay platas para eso, hay sedes para eso, hay ganas para eso. Entonces, eso, va desde lo motivado. Pero de conocer el territorio, es súper importante. Bueno, muchas gracias, José. No, de nada, gracias a ti. Tirso Acuña también tiene la mano levantada. No sé si está por ahí. Sí, hola. No, solo quería comentar, en verdad, me pareció súper buena la presentación y súper interesante, sobre todo porque es un tema que creo que no hemos tocado mucho, al menos como en los primeros años. Yo soy de tercer año y ahora, digamos, si no fuera pandemia, estaría como yendo al hospital a entrevistar gente que tiene cualquier enfermedad crónica en el fondo. Pero creo que es totalmente distinto hacer eso a que estar en un consultorio, en un lugar donde voy a recibir una persona que nunca antes he visto y que no sé qué tiene y que me va a contar un síntoma, voy a tratar de hacer algo en base a eso. Siento que es como hacer las cosas desde otra perspectiva, como partiendo de cero. Y en ese sentido, no sé cuándo es que durante la carrera vaya a hacer eso efectivamente. Así que yo siempre me temí como cómo voy a hacerlo cuando llegue ese momento. Entonces también me parece súper útil como aprender los tips que tú nos entregas y ojalá como poder recordarlos en el fondo 3 o 4 años más o la cantidad de años que tenga que esperar para poder efectivamente aplicarlos. Pero eso, en el fondo quería comentar como mi perspectiva desde alguien que es como No, recién.
Bacán. Los tips siempre están, tienen que buscar técnicas comunicacionales, no se le van a olvidar. Y el silencio activo, por favor, practíquenlo. Si no hacen ejercicio, ejerciten el silencio activo. ¿Alguien más? Yo no sé si veo acá. Gracias, Tirso. Sergio, Checho, ¿estáis por ahí? Sí, sí, aquí estoy. Ya, bueno. Bueno, doctor José, la verdad, primero, bueno, darle buenas noches a todos. Pucha, hermano, la verdad, darte las gracias por el tiempo, también a quienes, no sé, organizaron esto, facilitaron este espacio. Y de verdad agradecer como esa humildad, hermano, como que de repente se olvida, de repente como que a nuestros profes, nuestros docentes, como que se enaltecen demasiado, siento que se sienten como en una posición en la que están entregando algo que tienen que entregar. Y se olvida como un poco el amor por esto, como que al final nosotros, puta, somos médicos, una weá muy enaltecida socialmente, pero somos servidores, porque no somos nada del otro mundo. Somos igual de importantes que el tío que hace el pan y que la tía que vende en la feria, porque entonces somos, puta, tenemos un poder inimaginable, y sentir que alguien como tú lo ve como de una manera tan amorosa, que también te da el tiempo de, puta, decir lo que realmente sirve, ¿cachai? De eso, que no se trata solo de decirnos weá y que quedéis como bacán, po, sino que darnos cosas que nos van a servir, ¿cachai? Que cuando llegue ese momento en el que nos enfrentemos a lo que, puta, tanto hemos soñado, sentir que tenemos como herramientas reales, por lo como de Claro. amor. Yo creo que también este tema de la universidad y de ser estudiante de medicina debería ser como también instar mucho la reflexión y a bajarnos en los humos, porque si por más que estudiemos 7 años y se pague caleta de plata y toda la weá, no somos nada más que nadie, po. Entonces, sentir que Sí, tú que estáis, perdón, hermano, que estáis como en esta posición igual de enseñarnos algo, que enseñéis como esta humildad y amor, hermano, es terrible bonito. Eso. pero, sí, yo te lo agradezco mucho, pero también tienen que pensar y ponerse en el lugar de los médicos, de los doctores, que al final el ambiente los va haciendo. Entonces, al final ellos se transforman en gente que está en un hospital, que ven la enfermedad, que eso le importa, que no pueden resolver las otras cosas, no tienen la otra herramienta, entonces empiezan a centrar ahí, son secos en lo suyo, pero todos partieron siendo igual que todos nosotros y todos ustedes, y probablemente uno de ustedes después también va a ser uno de ellos, pero lo importante es que lo tengan súper presente, y no, pero muchas gracias. De verdad, gracias. La idea, no, yo no hago esto para que ustedes me digan todas estas cosas, pero bacán, bacán, así también da ganas de seguir haciendo esto. Así que muchas gracias. Grande Checho. No sé si alguien más quiere hacer Estaba otro Laverito. comentario. Estaba Laverito. Es que leí un comentario, o sea, en el chat, que decía que era bueno enseñarle a la gente a ocupar urgencia, qué lugares tienen que hacer. Y claro, pues igual pienso lo mismo, lo intento hacer, pero ya me pasa que es como, y si tengo una urgencia a las 3 de la tarde y el policlínico está cerrado hasta las 5, ¿qué hago? Es como que, no sé si es un problema mayor ese, Sí. el de cómo escribir a la gente. Sí, totalmente. De hecho, tú salís del trabajo a las 5, o una cosa así, salís del trabajo a las 5 y no te van a dar permiso para ir a consultar a las 2 a la urgencia, porque tenés que llegar con licencia más encima, o con un certificado. Entonces la gente va a ir a la urgencia, porque es a la hora que puede ir. Pero yo creo que un tema es el acceso. La gente tiene más acceso a ir a la urgencia que a faltar al trabajo todo un día, para que te puedan, para ir a sacar la hora, punto 1, en lo público, tenés que faltar para ir a sacar la hora, y punto 2, después tenés que ir a que te den la hora, entonces pedir 2 veces permiso en el trabajo, como que se ve feo. Y lo otro es que yo creo que el uso de los servicios de urgencia no tienen que ser necesariamente de salud, ¿cachai? La gente aprende de cómo funciona la urgencia cuando el doctor de la urgencia lo retó y le dijo, ¿sabe qué? Usted vino por pura wea. Como, ¿sabe qué? Esto no es urgencia. Ahí la gente recién aprende lo que es urgencia y con susto. La idea de eso es que la urgencia, no sé, se socialicen más las páginas donde buscar. Bueno, no todos tienen acceso a las páginas, yo creo que ahora es mucho más fácil acceder a internet y saber cómo funciona. Pero, insisto, yo creo que para eso está donde se comunica más la gente aprende de la radio, aprende de la tele, hagan spots publicitarios, la gente tiene que aprender cómo funcionan. Así que
punto uno, nunca es culpa de la gente. ¿Ya? Hay pueblos donde la gente va entera a la urgencia y se llenan y los médicos odian a la gente del pueblo. Es como, no voy a dar ejemplos, pero ya me ha pasado. La gente la odia a la gente. Los médicos odian a la misma gente del pueblo porque va a consultar mucho a la urgencia y le llenan sus turnos y no pueden descansar, siendo que les están pagando por eso. Pero es por el tema de acceso. Yo creo que principalmente de educación a la gente. Así que tengan paciencia para explicarlo. De verdad la gente te estuvo esperando 3 horas para... No la reten. Enséñenle. Gracias, Vera. Así que hay otra pregunta en el chat. ¿Sí? Dice, ¿cómo ha sido tu experiencia en el diálogo entre hospital y CEFAM? Si recurren a ustedes. Y luego, ¿cómo ha sido tu experiencia con los hoteles sanitarios? Si sientes que han sido una buena medida. Ya, voy a llegar. No, los hospitales, o sea, mi experiencia es buena. Igual desde la atención primaria la gente se comunica con los hospitales súper poco, se comunica por interconsulta. Y al final te enteráis de qué le dijeron en el hospital cuando tú te comunicáis de nuevo con la paciente. Las instancias, por lo menos para mí, de comunicarme con los hospitales, generalmente la gente de atención primaria, cuando tú trabajáis no tenéis mucha injerencia para comunicarte con los hospitales. Son las comunas las que se comunican con los hospitales o con los servicios de salud. Es difícil. Yo creo que, por lo menos para mí, uno de mis desafíos como médico de familia es poder tener injerencia en ambas partes y poder hacer estos nexos de comunicar a la atención primaria con el secundario, o por lo menos que la gente del secundario, que yo creo que también eso es algo que de esta manera, en esta charla, va a servir a largo plazo, es que ustedes sepan cómo funciona la atención primaria si trabajan en el secundario. Entonces, saber cómo nosotros vemos las cosas, cómo funciona la atención primaria, porque no todos saben. Hay muchos que se van a hacer la especialidad al tiro y vaya a hacer consultorio. Esto no es de acá. Esto no es de cardiología. Y mi experiencia con los hoteles sanitarios ha sido acuática. En verdad, sí. Yo empecé a trabajar en los hoteles sanitarios el miércoles pasado. Me pidieron porque estaba haciendo consultorio y estoy también en el servicio de salud. Y me dijeron, ya, tú con otra doctora más van a ser los coordinadores médicos clínicos de los hoteles sanitarios. Y teníamos el miércoles abierto 3 hoteles. Miércoles pasado. Hoy día, el miércoles de nuevo y tenemos 7. Es heavy. Porque en los hoteles tú dejas ya a los pacientes que son COVID positivos. Hay muchos que tienen como temas sociales cuáticos. Hay gente de CITE, tenemos a mucha gente que es de situación de calle, que de hecho, quizás qué le irá a pasar, como ahora estamos dejando a gente de situación de calle, lo estamos dejando en los hoteles, y son hoteles de Providencia, son hoteles igual lujosos, y después van a tener que volver a sus casas, que no tienen, como a la calle. Lo heavy que a mí me pasa, que yo el viernes, por ejemplo, colapsé de susto, es que nosotros en los hoteles sanitarios es para gente sana, para gente positiva, con síntomas leves, por ende, y por muchos permisos que tenéis que pedir como autorizaciones sanitarias, desde la misma Ceremi y desde la misma subsecretaría de redes asistenciales, que entre ellos como que se organizan, es que no tenemos oxígeno. Entonces, al no tener oxígeno, los pacientes además están encerrados en sus habitaciones y tienen el teléfono para comunicarse, de repente se descompensan los pacientes. Y ya en Santiago estamos en un colapso de ambulancia. Entonces, es tal el nivel de colapso que los médicos del SAMU igual son como bien quisquillosos en cuándo ir o no, que yo encuentro toda la razón. De cómo establecer bien los límites, ser bien crítico de cuándo ir, cómo para utilizar bien el recurso. Entonces tenéis que llamar a muchos hospitales. En la residencia sanitaria, por ejemplo, yo estoy en el servicio occidente de Santiago, que eso es como la parte oeste de Santiago, pero a esos hoteles llega gente de cualquier comuna. Entonces, por ejemplo, hay un paciente que es de San Bernardo, que es la parte más sur de Santiago, que está viviendo en el centro de Santiago, o sea, que están en el centro de Santiago en los hoteles, y se descompensa y el ministerio te dice, ustedes tienen que mandar una ambulancia a su hospital de referencia. Entonces, tener una ambulancia que te puedas conseguir para que pueda cruzar todo Santiago para dejarlo a su hospital, porque a su hospital le tienen que cobrar la plata que va a ocupar por las necesidades que él tiene,
porque el hospital va a pagar el ventilador si lo necesita. Ninguna ambulancia quiere hacer eso, pues si se supone que tenéis que ir a dejarla al hospital que está más cerca, pues si es una urgencia. Entonces, pucha, nos vemos en ese dilema de que no quieren recibir a los pacientes, de que además tenéis que jugártela porque llegue la ambulancia y como pelearla, y el paciente está asustado, encerrado, ahogado. Entonces yo me pongo en la situación de ese paciente donde nadie te da una respuesta porque los médicos no te dicen nada a 2 horas, y después está la ambulancia quizás cuánto rato esperando afuera. Es súper angustiante. Y la Seremi no está funcionando, no se comunica. Sí, pues, alguien puso que rabia teniendo el San Juan, que rabia teniendo el San Juan, te juro. La gente de la Seremi no se comunica con los hoteles ni se comunica con el ministerio. La Seremi funciona por su propia cuenta. Nadie sabe cuándo hacen las licencias, nadie sabe nada de la Seremi. Y de repente la Seremi nos manda un telefonazo y nos dice, va un bus con 30 pacientes. Te llevan a los pacientes en buses. Y los pacientes no pueden entrar al hotel porque tienen que examinarlos primero, porque si hay un paciente que viene muy descompensado, no cumple el criterio para entrar al hotel. Entonces el médico está fuera en la vereda, o arriba de la ambulancia, o no sé dónde, cómo lo estarán haciendo ahora, atendiendo a ese paciente, y de repente bajaron a todos los pacientes del bus, y el chofer no tiene nada que ver en salud, pues es el chofer de bus. Se fue, pues, y ahí quedaron todos los pacientes, y tenés que empezar a coordinar ambulancias porque te mandaron pacientes descompensados. Y es cuático. En verdad, pucha, yo tengo suerte porque yo estoy en la coordinación, yo no estoy viendo a los pacientes. Pero yo lo paso mal igual porque estoy coordinando con ellos y me pongo en el lugar de todos ellos. Quizás sería mucho más fácil no ponerme en el lugar de ellos. Y no lo pasaría tan mal. Pero también tengo que estar disponible 24/7. Como que tengo que tener el teléfono siempre activo para que me llamen a cualquier cosa. Entonces, probablemente, como que mi riesgo es pasarlo mal desde el punto de vista de salud mental. Pues estoy durmiendo mal, estoy asustado, estoy angustiado, pero no tengo el riesgo de contagiarme por ahora. Igual tengo 11 horas con otros pacientes en consultorio, pero eso por lo menos me da la satisfacción, y yo creo que haber hecho la especialidad me dio como ese acceso a ese puesto. Entonces, esa es como mi experiencia. Van a seguir abriendo hoteles, no sé hasta cuándo. Bien, eso. Perdón, me explayé, pero es que eso me libera también un poquito el contarlo. Harto el... sí, vale, es que... No sé si hay alguna otra pregunta. No, por lo menos en el chat, no. ¿No? Bacán. Así que eso, pues, chiquillos. Vamos a poner fecha para alguna probable otra presentación. La idea es que fijemos temas, me gustaría como que vayan votando, igual ahí la María Francisca hizo un catastro de qué vamos haciendo, pues la idea es que a todos nos interese y de que para todos sea entretenido y vayamos aprendiendo cosas. Siempre voy a tratar de ponerle otras cositas, más allá de lo biológico, y estas reflexiones. Igual soy bien crítico con el tema, a veces hasta, no sé, los jefes pueden ver que soy alegón o que no me conformo, pero hay que ser crítico, pero hay que saber criticar. Y yo creo que eso es lo que uno va aprendiendo y lo va pasando mal también, porque no sabe criticar y critica la mala, y la gente se lo toma mal. Pero hay que aprender a ser estratégico, a criticar y a hacer las cosas y hacer cambios, y esa es la idea, por lo menos mía. Así que eso, pues, chiquillos, gracias por estar. Respecto a lo anterior, estén atentos a sus correos, todos los que están presentes, porque a través de él nos vamos a estar comunicando, mandándole los formularios para hacer ciertos catastros, las retroalimentaciones de cómo va todo. Y respecto a un formulario que llenaron, vamos a ver los próximos horarios y también van a ser avisados a través de correo electrónico para que estén todos súper atentos. Igual pueden revisar nuestras redes sociales, que ahí siempre en Instagram vamos publicando todas las cositas, ¿ya? Así que para que estén súper atentos. Una de nuestras integrantes nuestra integrante de la Verde quería darle un mensaje a partir de lo que salió del tema del creol. ¿Cami? ¿Estás por ahí? Hola, ¿se escucha bien? Sí. Sí. Ya, bueno, yo soy de SCORE, del Comité de Derechos Humanos, y quería decirles, como vi que había interés, que como IFIMSA estamos organizando un curso de creol.
para que estén atentos porque estamos como pendientes de eso y vamos a estar informando dentro de pronto. Chiquillos, como recomendación con el curso de creol, que no solamente sea vocabulario, tienen que aprender cultura de ellos. Tienen que aprender cómo es la vida, qué comen, cuáles son sus comidas favoritas, qué creencias tienen, todas esas cosas. ¿Ya? Como recomendación. Yo sé que yo no lo estoy organizando, a lo mejor les estoy pidiendo cosas. Pero creencias, así como nosotros creemos, no sé, pues en el tetué, también tienen que saber en qué creen ellos, y ellos también se vienen con sus creencias para acá, con sus cosas. Sí, muy cierto. Bueno, para finalizar queremos agradecerte por estar aquí, por darnos de tu tiempo. Sabemos que estás súper ocupado, que los tiempos son difíciles. Y nada, pues muchas gracias, en verdad, como otros compañeros lo dijeron, es algo que no se da siempre, que no los vemos mucho en la universidad y que en verdad es de gran ayuda, yo creo que para todos, así que sea quien quiera ser, de especialista, médico general, esto es una ayuda para todos y que todos debiésemos saber. Así que muchas, muchas gracias. No, bacán. Así que descansen, pásenlo bien. Chiquillos, antes de que se vayan, queríamos pedir a los que pueden, obviamente, que activen sus cámaras para sacar como una foto como de todos en la vista, como de todos. Ya, prendan sus cámaras, el momento de prender las cámaras, de arreglarse, de que salgan bonitos, bonitas, guapos, guapas, guapas. Ya. El momento de activar los ¡Connie! espejos. ¡Hola, Connie! ¡Oh! Son mis compañeros de colegio, lo siento. Oye, yo también quiero saludar. Quiero saludar a la Cami Vargas, que es de Pichilemu, que la tengo ahí, la estoy viendo, a un amigo, a la Cata, a la Ellen, a la Fran Mella, a ver a quién más conozco. A ver si alguien me conoce, levante la mano. No, acá. Ya, Gracias. ¿preparados? Al Gabriel. Tienen que poner su mejor cara hasta que yo les diga, porque voy a tener que sacar como 5 o 6 pantallazos, por si acaso. Así que pongan su mejor cara nomás. Ya. 1, 2, 3. Ahí va uno. Ya, voy por la otra. 1, 2, 3. Voy por otra. Creo que es la última porque el resto tiene sus cámaras apagadas. 1, 2, 3. Muy bien. Muchas gracias, chicos, por la foto. No, bacán. Gracias, Cata. Eres igual a Tevi. Ah, conocen a mi hermano. Ya, chiquillos, muchas gracias. Cualquier cosa me pueden escribir. Después los chiquillos le pueden dar mi correo y cualquier lo que necesiten, en verdad. Si no puedo, les digo, no puedo. Y si no sé, les digo, pregunten en tal parte. ¿Ya? Que estén bien. Chao, chao. Igualmente. Cuídense mucho. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Gracias, José. Gracias. Gracias. Chao, gracias.